Por favor, dale me gusta, suscríbete y comparte este video con tus amigos y familiares. También, déjame saber de dónde nos estás viendo. Gracias. Todavía recuerdo el peso de aquella mañana, como la luz del sol se filtraba a través de las cortinas entreabiertas, suave y engañosa. Dibujaba rayos dorados sobre el suelo, haciendo que todo pareciera más cálido de lo que realmente era. Me senté al borde de la cama, con una sola pantufla puesta, los dedos envueltos alrededor de una taza de café frío que había olvidado tomar. Aún podía oler su colonia en el aire, tenue, familiar, arrogante. Ya se había ido. No de forma dramática, gritando o dando un portazo. No. Ryan siempre supo cómo marcharse en silencio, como alguien escapando de la escena de un crimen. Ni siquiera escuché el coche salir del garaje. Solo silencio. Ese tipo de silencio que se queda pegado a las paredes, que te dice que algo permanente acaba de cambiar. Miré a nuestro alrededor, nuestra habitación perfectamente ordenada, pero emocionalmente vacía, y de pronto todo me pareció un museo. Su reloj seguía en la mesita de noche. Un calcetín asomaba medio escondido bajo la cómoda. Y sobre ella, al lado de mi caja de joyas, una nota: no me odies por elegir la paz. Paz. Se fue de nuestro matrimonio como si fuera una negociación estancada. Como si el amor fuera un negocio que ya no daba ganancias. Leí la nota una vez. Luego otra. Y otra más, hasta que las palabras se mezclaron en un solo moretón borroso. No lloré de inmediato. Solo me quedé sentada, mirando esa única frase como si pudiera ofrecerme una explicación o algún cierre. Pero no lo hizo. Solo confirmó lo que ya temía desde hacía meses, que me había convertido en alguien de quien él podía alejarse sin dudar. La gente siempre dice que hay señales. Tal vez las hubo. Tal vez fue la forma en que dejó de preguntarme cómo dormí. O cómo empezó a levantarse de la mesa antes de que terminara de hablar. Tal vez fue esa sonrisa que le dedicaba a su teléfono, más de lo que me sonreía a mí en el último año. Pero cuando estás tratando de salvar algo, aprendes a no ver ciertas cosas. Ese día, preparé desayuno solo para uno, por costumbre. Huevos revueltos. Pan tostado. Café. Quemé el pan. Dejé que los huevos se enfriaran. Pero no fui capaz de tirarlos. Solo miré el plato sin tocar, como una metáfora demasiado obvia para ignorar. Más tarde, me senté en el sofá e intenté recordar la última vez que nos reímos juntos. Reír de verdad, no esas risitas educadas en público, no el vacío durante la cena, sino algo real. No pude recordarlo. Y esa realización dolió más que su ausencia. Porque tal vez, solo tal vez, él no se fue de repente. Tal vez llevaba tiempo yéndose, poco a poco, sin que yo lo notara. Tomé mi teléfono. 10 llamadas perdidas de mi hermana. 4 mensajes de mi madre. Uno de nuestra vecina: ¿está todo bien? Vi a Ryan irse con una maleta. No respondía a ninguno. No estaba lista para contar la historia todavía. En parte porque no sabía por dónde empezar. O si siquiera tenía derecho a sentirme tan rota cuando lo había visto venir. Por la tarde, abrí el armario. La mitad estaba vacía. Las perchas chocaban entre sí, desnudas y huesudas, como las costillas de algo que murió hace tiempo. Encontré una de sus camisas al fondo, azul, de lino, un poco arrugada. La apreté contra mi pecho. Olía a él. A todo lo bueno que intenté retener. A cada mentira que me conté para quedarme. Caminé por la casa descalza, notando cosas que había ignorado por años. La esquina astillada del espejo del baño. La pata floja de la mesa del comedor. El gancho de la cortina que faltaba en la habitación de invitados. Eran cosas pequeñas, detalles, pero ahora me gritaban. Pruebas de que no todo lo que parece perfecto está completo. Llegó la noche y la casa volvió a teñirse de oro. Pero esta vez, la luz se sintió más suave. Más triste. Como si intentara consolarme, o tal vez pedir disculpas en su nombre. Finalmente me permití llorar cuando abrí el cajón donde guardábamos nuestro álbum de bodas. Las fotos me devolvieron la mirada, 2 personas sonriendo tan fuerte que casi parecían reales. Toqué mi rostro en la foto.
Me veía tan esperanzada, tan confiada. Y eso fue lo que más me rompió. Me acurruqué sobre la alfombra con el álbum apretado contra el pecho. El dolor dentro de mí no era solo por un amor perdido. Era por el tiempo. Por todos los sacrificios silenciosos. Las pequeñas traiciones que tragué. Las veces que apagué mi voz para mantener la paz que él decía buscar. Y aún así, debajo del duelo, algo empezó a moverse. No esperanza, todavía no. Pero espacio. Como el momento después de una tormenta, cuando todo sigue mojado y expuesto, pero el aire huele más limpio. Esa noche, no dormí en nuestra cama. Me quedé en el sofá, mirando al techo como si ahí estuvieran las respuestas. Mi mano descansaba sobre el lugar donde solía estar mi anillo de bodas. Ya no lo usaba, pero aún tocaba ese sitio por costumbre, como si fuera una extremidad fantasma. La casa estaba demasiado silenciosa. Pero dentro de ese silencio, empecé a escucharme a mí misma otra vez. Y tal vez, solo tal vez, ese fue el comienzo. El comienzo de aprender a quedarme conmigo misma. La primera vez que las vi susurrar, yo tenía un cartón de leche en la mano. Era el mismo supermercado por el que había caminado durante años, los mismos azulejos agrietados cerca de la sección de congelados, la misma estación de radio que sonaba con baladas pop suaves, la misma cajera anciana que siempre preguntaba por mis planes de fin de semana, incluso cuando nunca tenía ninguno. Pero ese día, todo se sentía distinto. O tal vez era yo la que había cambiado. Ellas estaban junto a las sopas enlatadas, fingiendo mirar los estantes. La señora Langley, la madre de una excompañera de clase, y Dana, que una vez elogió mi vestido en un picnic comunitario pero no lo dijo en serio. No me miraron directamente, solo por encima del hombro, cabezas inclinadas, labios moviéndose como polillas contra una puerta de malla. Conocía esa postura. Esa inclinación sutil que comparten los que sienten lástima. Casi podía oír lo que decían, incluso sin sonido. Pobrecita. La dejó, ¿no? Y así, de repente. Qué pena. Siempre parecía tan correcta. Forcé una sonrisa al pasar junto a ellas. No porque quisiera, sino porque me negaba a darles la satisfacción de verme derrumbarme. Me criaron con dignidad, con el arte de caminar entre tormentas con la cabeza en alto y la blusa bien metida. Pero incluso con esa sonrisa ensayada, mis manos temblaban al colocar la leche en la canasta. Hay algo perturbador en ser vista a través del lente de tu dolor. Como si la gente dejara de reconocerte por lo que eras y solo viera la fractura. No eran solo esas mujeres en la tienda. Era el barista del café que me dio un extra de vainilla solo porque sí. Era la bibliotecaria que preguntó, ¿cómo estás de verdad? Y luego puso una cara demasiado triste cuando respondí estoy bien. Incluso el cartero sonreía distinto ahora. En los pueblos pequeños no se necesitan periódicos, las historias viajan en suspiros y miradas. Mientras caminaba entre los pasillos, empecé a notar todo con una claridad aguda, el zumbido de las luces fluorescentes, el olor a limpiador de limón en el suelo, el murmullo del congelador junto a los guisantes congelados. Era como si mis sentidos se hubieran convertido en antenas, captando cada matiz de la vida que antes se difuminaba en el fondo. La pérdida hace eso. Te arrastra al presente más crudo, quieras o no. En la sección de frutas, vi a Mabel, la maestra jubilada que alguna vez le dio clases a Ryan en 6º grado. Me vio, caminó hacia mí despacio y me dio unas palmaditas en la mano. Todo pasa por una razón, querida, dijo con suavidad, su voz como terciopelo con polvo. Asentí, porque eso es lo que hacen las personas educadas. Pero en mi corazón pensé, no. A veces las cosas pasan porque alguien decide dejar de amarte. Seguí adelante, con la canasta más pesada de comestibles y emociones. Cada cosa que añadía, cereal para uno, sopa individual, media docena de huevos, se sentía como otro símbolo de mi soledad. Evité el pasillo del vino. Todavía no confiaba en mí misma para pasar por ahí. En la caja, estaba detrás de una pareja joven, con los dedos entrelazados, robándose miradas como adolescentes. Yo solía estar así con él. Antes de que las cuentas, el silencio y las miradas de reojo convirtieran nuestro afecto en gestos formales. Aparté la vista.
¿Papel o plástico?, preguntó la cajera. Plástico, susurré, dándome cuenta de que no había hablado en toda la mañana. Mi voz sonó como si perteneciera a otra persona. En el camino de regreso, pasé por el parque donde él una vez me empujó en un columpio, riendo como si tuviéramos toda la vida para jugar. Recordé ese día con tanta claridad. Llevaba un suéter gris, el aire estaba fresco, y me besó la punta de la nariz. En ese entonces, creía en él para siempre. En ese entonces, él me miraba como si yo fuera todo el cielo. Al llegar a casa, no descargué las bolsas de inmediato. Me quedé sentada en el coche un momento más, dejando que el zumbido del motor calmara el caos dentro de mí. Mis manos aún temblaban, pero no solo por el dolor. Había algo más ahora, algo más callado, más sutil. Tal vez enojo. O despertar. Dentro, puse la leche en el refrigerador, los huevos sobre la encimera. Luego me senté junto a la ventana, dejando que el sol de la tarde acariciara mi rostro. Todavía podía oír los susurros en mi cabeza, su lástima, sus conclusiones. Pero debajo de todo eso, empezaba a formarse una claridad extraña. Ellas no me conocían. No de verdad. Conocían a la mujer que sonreía en las ferias de pasteles y usaba bufandas a juego. A la que se aferraba al brazo de su esposo en las parrilladas como si eso significara algo. Pero no sabían lo que costaba despertarse cada día y enfrentar al fantasma de una vida compartida. No sabían cuánta fuerza se necesitaba para volver al mundo donde todo me recordaba a él. Y definitivamente no sabían que algo dentro de mí había cambiado. No una gran revelación, no un fuego ardiente, solo un cambio lento y constante. Como la marea que empieza a retroceder. Como la respiración que encuentra ritmo otra vez después del llanto. Ellas veían fragilidad. Pero yo me estaba convirtiendo en algo completamente distinto. Y tal vez, solo tal vez, la próxima vez que camine por ese mismo pasillo, no me inquieten sus susurros. Tal vez escuche mi propia voz, en su lugar. Estaba escondido en el cajón, debajo de las bufandas que nunca usaba, enterrado como un secreto que no quería enfrentar. Ese anillo. Oro blanco, corte cojín, engastado en una delicada banda de promesas. La primera vez que lo vi, lloré. En aquel entonces, creía en los comienzos envueltos en cajas de terciopelo y manos temblorosas. En aquel entonces, él me miraba como si yo fuera lo único que no podía perder. Pero ahora, el anillo ya no brillaba. Solo me miraba de vuelta, opaco y pesado en mi palma, una reliquia de una vida que ya no me quedaba. Lo giré lentamente, con el pulgar repasé la tenue inscripción en el interior, para siempre, R&S. Me revolvió el estómago. Qué curioso cómo palabras como para siempre pueden sentirse tan frágiles con el tiempo, como algo grabado en vidrio, quebradizo, impermanente. No decidí devolverlo por obligación. No era por él. Era por mí. Por la chica que una vez dijo sí y lo dijo de verdad. Por la mujer que ahora entiende cuánto le costó ese sí. Su madre llamó la noche anterior. Dejé que la llamada fuera al buzón de voz. Su voz sonaba fría, nítida como siempre. Creo que lo mejor es que devuelvas el anillo. Es lo correcto, considerando. Intentemos manejar esto con gracia, querida. Gracia. Otra vez esa palabra, afilada y azucarada, como algo horneado dentro de una mentira. ¿Dónde estaba esa gracia cuando lloraba sobre la almohada noche tras noche? ¿Cuándo vi al hombre que amaba deslizarse hacia los brazos de otra, hacia otra vida? Aún así, no discutí. Hay guerras que no vale la pena pelear, especialmente con personas que solo te ven a través de la sombra de su hijo. Coloqué el anillo en una cajita, la misma en la que vino, aunque el satén por dentro ya estaba algo descolorido, como el recuerdo que una vez contenía. Lo metí en mi bolso y conduje al otro lado de la ciudad hasta su casa, la de la cerca cubierta de hiedra y los parterres de flores que parecían sacados de una revista. Antes solía ayudar a podar esas flores. Antes las encontraba hermosas. Ahora solo las veía como decorado. Perfectas por fuera. Huecas en la raíz. Ella abrió la puerta antes de que pudiera tocar, como si me hubiera estado esperando. Sophie, dijo, aliviada de que yo hubiera ido. Señora Miller, respondí, ya no mamá, ya no familia. Solo distancia educada.
Era lo único que nos quedaba. Le tendí la caja sin ceremonia. Sin discursos. Sin dramatismo. Ella la tomó con suavidad, la observó un momento antes de guardarla en el bolsillo de su cardigán, como si fuera solo un objeto más que había que guardar. Gracias, dijo. Esto significa mucho. Asentí. Ya no significa nada para mí. Su boca se movió como si fuera a decir algo más. Pero no lo hizo. Tal vez vio algo en mis ojos, los meses de silencio, la traición que me tragué como si fuera vidrio roto. O tal vez todavía creía que esto era mutuo, limpio, cortés. Me di vuelta para irme, pero su voz me detuvo. Siempre fuiste fuerte. No siempre te entendí. Pero sé que lo amaste. Miré por encima del hombro. Sí. Lo amé. Luego bajé por esos escalones tan familiares, los mismos que solía subir con pasteles de cumpleaños y regalos hechos a mano. Esta vez, no miré atrás. En el coche, me senté con el motor apagado, mirando la calle donde tantas de nuestras memorias vivieron, parrilladas, fiestas, visitas nocturnas. Ahora todo se sentía distante, como una película ajena vista a través de un cristal. ¿Y yo? Ya no formaba parte del guión. Devolver el anillo no dolió como pensé que dolería. No se sintió como una rendición. Se sintió como una liberación, como entregar un peso que me habían dicho que debía llevar con orgullo, incluso cuando me destrozaba por dentro. Nunca fue solo sobre el diamante. Era sobre todo lo que entregué creyendo que estaba siendo elegida. Todo lo que silencié para mantener la paz. En casa, preparé té y me quedé junto a la ventana, viendo cómo el viento movía los árboles. No hubo epifanía, ni un cierre dramático. Solo silencio. Pero ese silencio no estaba vacío, era mío. Miré mi mano. La marca donde el anillo reposó durante años había desaparecido. La piel estaba lisa otra vez, sin carga. Pasé mi dedo por ese lugar, no con nostalgia, sino como un recordatorio. De lo que solté. De quién era antes de que el amor me pidiera desaparecer. Y así, la última parte de ella, la chica que esperó, la mujer que se quedó, se fue con el anillo. El té se enfriaba en mi mano. Afuera, un perro ladró. Un niño rió. El mundo no se había detenido, aunque el mío sí. Y tal vez ese era el punto. A veces, los comienzos no se ven como fuegos artificiales o votos renovados. A veces, se parecen a un dedo vacío y a una respiración que no sabías que habías estado conteniendo. Todo comenzó con un solo mensaje, una noche en la que no podía dormir porque el silencio se sentía demasiado ruidoso. Abrí una nota en blanco en mi teléfono y empecé a escribir. Mis pulgares se movían despacio, como si temieran descubrir algo doloroso. No sé si alguna vez me amaste como yo te amé a ti. Esa primera frase fue como desgarrar una cicatriz, dolorosa pero necesaria. Y una vez que empecé, todo salió de golpe, crudo y rápido, como una confesión que había enterrado por demasiado tiempo. Nunca lo envié. Nunca tuve intención de hacerlo. Pero noche tras noche, volvía a esa página vacía como si fuera un confesionario. Me acurrucaba en la esquina del sofá, envuelta en el mismo suéter enorme que llevaba el día que se fue, y le escribía. No al hombre en el que se convirtió, sino al que alguna vez confié. El que hacía panqueques de madrugada cuando tenía pesadillas. El que me besaba la frente antes de mis reuniones y me llamaba su amuleto de la suerte. Escribí sobre todo, el dolor, las preguntas, las cenas silenciosas antes del final. Escribí sobre su cepillo de dientes, que seguía en su sitio semanas después de haberse ido, y como no podía tirarlo porque era como renunciar a la posibilidad de que volviera. Escribí sobre el par de calcetines que encontré enredados entre las sábanas y cómo lloré al sostenerlos como si fueran sagrados. Incluso escribí sobre su risa, y cuánto odiaba extrañarla. Algunos mensajes eran páginas enteras, otros solo una o dos frases. ¿Por qué dejaste de mirarme como si fuera tuya? ¿Recuerdas la primera vez que dijiste que nunca te irías? ¿Ella valía todo lo que construimos? Eran desordenados. Llenos de errores. No estaban pensados para ser dignos, estaban hechos para sangrar. Algunas noches escribía hasta que el teléfono se apagaba en mi mano y el sueño finalmente me vencía, no en paz, pero con algo de calma.
Nunca se los mostré a nadie. Ni siquiera a las amigas que me preguntaban si estaba realmente bien o que ofrecían distracciones suaves como cafés o películas. Era mi propio ritual silencioso, mi manera de sacar las espinas para que las heridas respiraran. Y poco a poco, algo cambió. Empecé a notar cómo los mensajes evolucionaban. Ya no eran solo tristeza y rabia. Algunos se convirtieron en reflexiones. Algunos sonaban como si estuviera redescubriendo partes de mí que había olvidado. Como esa vez que escribí, extraño a quien era antes de empezar a encogerme para caber en tu silencio. Esa frase me acompañó durante días. Una tarde, mientras la lluvia golpeaba la ventana, abrí mis notas y deslicé el dedo por el archivo, semanas de palabras no enviadas apiladas como cartas invisibles. Algunas me hicieron llorar otra vez, otras me hicieron negar con la cabeza. ¿De verdad lo amé tanto? ¿De verdad perdí tanto de mí dentro de algo que parecía tan grande en su momento? Y, sin embargo, no las borré. Porque cada una, incluso la más desesperada, la más rota, marcaba un paso. Una puntada. Un respiro. Entonces entendí que tal vez nunca le estaba escribiendo a él. Tal vez estaba escribiendo a través de él, a través del dolor, del silencio, del abandono, de regreso hacia mí. Como seguir un mapa que no sabía que tenía. Hubo momentos en los que pensé en enviarle solo uno. Tal vez ese que decía, me heriste de formas que nunca entenderás. Pero sobreviví. Y estoy aprendiendo a sonreír sin necesitar tu mano en la mía. Pero nunca presioné enviar. Porque para entonces ya sabía, no necesitaba que él viera esas palabras para validar mi sanación. No necesitaba su disculpa. No necesitaba su comprensión. Solo necesitaba escribir. Hablar, aunque nadie escuchara. Porque a veces sanar no viene de ser escuchada, viene de dejar que tu propia voz rebote en ti, más suave y más fuerte que antes. Una noche, me senté en el balcón, el cielo teñido de azul profundo, y escribí un último mensaje. Te perdono. No porque lo hayas pedido, sino porque ya no quiero cargar con este peso hacia lo que viene. No lo guardé. Vi el texto parpadear unos segundos. Luego cerré la nota sin salvarla. Sin borrador. Sin evidencia. Solo silencio. Y por primera vez en mucho tiempo, no se sintió vacío. Se sintió limpio. Como aire fresco después de la lluvia. Como una despedida silenciosa susurrada solo para mí. Y tal vez eso era todo lo que necesitaba, no sus ojos sobre mis palabras, sino mi propio corazón, por fin, escuchándome. Estaba lloviendo, de esa lluvia suave, no intensa, solo constante y gris, como si el cielo no supiera si quería llorar o susurrar. Casi me quedo en casa. Pero algo me empujó a salir, una necesidad silenciosa de estar en un lugar que no resonara con recuerdos. Así que terminé en el café de la esquina, ese al que solía ir antes de que el amor se volviera complicado, antes de que empezara a asociar los lattes con las mañanas de domingo y las miradas compartidas sobre una mesa que ahora estaba vacía. Me senté junto a la ventana, mi lugar habitual, donde el mundo se movía detrás del cristal como una película callada. El café olía a canela y leche al vapor, y el calor se aferraba a mi abrigo como un viejo amigo. Pedí un capuchino sencillo, sin azúcar, y saqué mi diario, aunque no escribí nada. El bolígrafo descansaba entre mis dedos, pero mis pensamientos vagaban. Fue entonces cuando lo vi. Estaba afuera al principio, caminando con un paraguas bajo el brazo, la cabeza ligeramente inclinada contra la llovizna. Alto, con una chaqueta desgastada, las manos en los bolsillos. No había nada particularmente llamativo en él, salvo que parecía en paz. Como si no tuviera prisa. Como si estuviera exactamente donde debía estar. Entró al café, sacudió la lluvia de su abrigo y miró alrededor antes de ordenar. Cuando giró, nuestras miradas se cruzaron, solo por un segundo, como un suave golpe en una puerta que no se pretende abrir. Aparté la vista primero, sin saber por qué ese contacto persistía. Tomó asiento frente a mí, en la mesa de al lado, lo suficientemente cerca para notar el libro que no estaba leyendo, el café que seguía revolviendo sin probar. Tan cerca que podía oír el leve raspar de su cuchara contra la taza. Durante un rato, no dijimos nada. Dos desconocidos con tormentas diferentes en los ojos. Luego,
al cerrar mi diario y alcanzar mi taza, él se inclinó levemente y dijo, ¿le pones azúcar? Parpadeé. Era una pregunta tan pequeña, tan casual, pero se envolvió a mi alrededor como algo mucho más profundo. No, respondí. Antes sí. Ya no. Él asintió, pensativo. Los gustos cambian. Había algo en su tono, suave, pero sin invadir. Como si no intentara indagar en mi pasado, solo reconocer que las personas cambian, que las preferencias se suavizan, que los corazones se rompen y se reconstruyen con nuevas formas. No nos presentamos. Solo hablamos. Sobre café, sobre libros. Sobre cómo este pueblo nunca parecía cambiar, y sin embargo, de alguna forma, nosotros sí lo habíamos hecho. Me dijo que le gustaban los días de lluvia, que le parecían más honestos. Yo le conté que antes me asustaba el silencio, pero que ahora encontraba consuelo en él. Se rió con eso. El silencio puede ser leal, ¿no? Y sonreí. Sonreí de verdad. No la sonrisa de cortesía. No esa curva tensa que les daba a los vecinos o a los amigos bien intencionados. Esta era distinta. Movió algo dentro de mí y algo que no se había movido en meses. Nos quedamos casi una hora, bebiendo despacio, intercambiando pensamientos como monedas antiguas. No hubo coqueteo, ni presión. Solo presencia. Se sintió como respirar en una habitación que no había tenido aire fresco en mucho tiempo. Finalmente, se levantó y abrochó su abrigo. Gracias por la compañía, dijo, casi con timidez. Asentí. Gracias. Por notar que existo. Eso lo sorprendió. Inclinó la cabeza, curioso. ¿Cómo podría alguien no notarlo? Se fue antes de que pudiera responder. Me quedé ahí mucho rato después, mirando el lugar que había ocupado, mirando la ventana donde la lluvia aún dibujaba líneas suaves sobre el vidrio. Algo en esa hora se sintió importante. No en el sentido grandioso de una escena de película, sino en ese sentido sutil de que tal vez, solo tal vez, el mundo comenzaba a sentirse seguro otra vez. No porque él fuera el indicado. No porque yo estuviera lista. Sino porque, por primera vez desde que Ryan se fue, me sentí vista por alguien que no miró mis pedazos rotos primero. No preguntó por qué mi sonrisa parecía cansada. No escarbó en los detalles de mi divorcio, ni me ofreció esa mirada cargada de lástima que te dan cuando creen que estás intentando ser fuerte. Solo preguntó por el café. Y eso fue suficiente. Esa noche, escribí en mi diario, hoy conocí a un hombre que me recordó cómo se siente la quietud. Y, por una vez, las palabras no dolieron. No sabía si volvería a verlo. Y, curiosamente, no importaba. Lo que importaba era el momento. Una pausa suave. Un recordatorio de que incluso en el duelo, algo cálido puede encontrarte. Incluso entre las ruinas de una vida que alguna vez se compartió, pueden surgir chispas, no de romance, no todavía, sino de posibilidad. Y tal vez ese día la lluvia no estaba llorando. Tal vez estaba lavando algo. No era una cita. Al menos, no me permití llamarlo así. Solo una cena. Una comida entre dos personas que alguna vez compartieron café y silencio. Aún así, me puse rímel, no porque quisiera impresionarlo, sino porque quería volver a sentirme yo misma. Un pequeño ritual, una recuperación silenciosa. Él eligió el lugar, un bistró escondido, con luces cálidas y menús escritos con tiza. Cuando llegué, ya estaba allí, sentado junto a la ventana, bebiendo agua como si tuviera todo el tiempo del mundo. Se levantó al verme. No de manera grandiosa. Solo lo suficiente para decir, te veo. Y para alguien que había pasado meses sintiéndose invisible, ese gesto pequeño cayó suave y pesado en mi pecho. Hola, dijo. Hola, respondí, deslizándome en el asiento frente a él. Pedimos, pasta para mí, algo con verduras a la parrilla para él. El camarero sirvió el vino y, por un momento, solo nos quedamos ahí, sosteniendo el silencio entre nosotros como un secreto compartido. Luego preguntó, con suavidad, ¿semana difícil? Y eso fue todo lo que hizo falta. La represa se rompió. No era mi intención desbordarme. No fui allí con el plan de contarle sobre mis caminatas nocturnas,
el mensaje de voz que aún no he borrado, la forma en que no puedo entrar en ciertas habitaciones sin sentir el fantasma de mi antigua vida pesando sobre mí. Pero las palabras salieron igual, torpes y enredadas, crudas y excesivas. La odié, admití. A la mujer que él eligió. No solo porque era más joven o más bonita, sino porque sabía de mí y no le importó. Él no parpadeó. No se movió incómodo en su asiento. Solo escuchó. Me odié más a mí misma, en realidad. Por quedarme tanto tiempo. Por tener esperanza. Por justificar lo que ya estaba escrito en su mirada. Aún así, ni una interrupción. Ningún consejo bien intencionado ni consuelo vacío. Así que seguí. Extraño partes de él, susurré. Las cosas pequeñas. Su risa. Como solía dejarme notas en los libros. Y odio que todavía las extrañe. Odio que él aún pueda existir en mis recuerdos como alguien digno de amor cuando lo rompió todo. Me detuve entonces, sin aire. Y él asintió. No en acuerdo, sino en comprensión. No tienes que odiarte por recordar el amor, dijo. Incluso el amor que termina mal, fue real en su momento. Algo en mí se aflojó. Porque nadie me había dicho eso antes. Todos habían intentado borrarlo, limpiar mi historia como si fuera un error. Pero él no. Él lo dejó existir. Me dejó existir, desordenada, de luto, enfadada. No lloré. Tal vez porque ya lo había hecho demasiadas veces. Tal vez porque por fin me sentía escuchada. Él también compartió algo después, no sobre rupturas, exactamente, sino sobre la soledad. Sobre lo callado que puede volverse su apartamento por las noches. Sobre cómo el duelo adopta formas que a veces no llevan nombres como divorcio o pérdida. No pregunté más. No hacía falta. Su voz me contó suficiente. Luego hablamos de libros. Y de películas. Y de sopas favoritas. Nada profundo. Pero la simpleza, el ritmo de lo normal, se sintió como un alivio. Cuando llegó la cuenta, no insistió en pagar. La dividimos, sonriendo los dos ante ese pequeño consuelo de igualdad. Sin juegos de poder. Sin expectativas. Solo dos personas compartiendo comida y silencio y algo más que aún no tenía nombre. Afuera, la noche era fresca. Una brisa movía los árboles, y la farola parpadeaba como si no supiera si sostenerse o rendirse. Entendí ese parpadeo. Gracias, dije. Por esta noche. No me debes nada, respondió. Pero sí. Le debía ese momento de paz. De ser vista no como una tragedia o una historia para compadecer, sino como una mujer que aún tiene capítulos por escribir. No nos abrazamos. No hicimos planes. Solo nos quedamos un instante en el suave silencio de la noche. Luego él asintió, como una promesa demasiado suave para decirla en voz alta, y se marchó. En casa, no busqué mi diario. No miré fotos viejas. Solo me metí en la cama, subí la manta hasta la barbilla y cerré los ojos. Sin lágrimas. Sin pensamientos corriendo. Solo sueño. Y en esa quietud, no soñé con nada. Lo cual, después de todo, se sintió como gracia. No me puse el vestido rojo por él. Llevaba años colgado en mi armario, atrevido, sedoso, un poco desafiante. De esos vestidos que hacen que la gente se dé la vuelta. De esos que una vez evité usar porque se sentía demasiado ruidoso, demasiado vivo. Él solía decir que era un poco exagerado, cuando su aprobación moldeaba todo lo que yo me ponía. Pero esa noche, me lo puse sin dudar. Me quedaba diferente ahora, no solo en el cuerpo, sino en la piel, en el alma. Como si perteneciera a una mujer que ya no pide permiso para ser visible. Fui a una fiesta de compromiso de una amiga, elegante, informal, llena de risas suaves y copas que tintineaban. El jardín brillaba con luces tenues, la música flotaba como perfume, y el aire de la noche acariciaba hombros descubiertos sin disculpas. Me sentía completa. No perfecta. No curada del todo. Solo completa de una forma que no había sentido en mucho tiempo.
Y entonces lo vi. Estaba junto a la mesa del vino, una mano en el bolsillo, la otra sosteniendo una copa de algo que probablemente no le gustaba pero bebía para encajar. Llevaba esa expresión distante y arrogante que conocía tan bien, esa que siempre ocultaba su inseguridad. A su lado, una mujer. Rubia, impecable, pulida hasta el exceso. Sonreía como una modelo de catálogo. De esas sonrisas entrenadas. Se me detuvo la respiración, solo un momento, no por dolor, sino por reconocimiento. Como ver desde lejos un edificio en el que viviste una vez. Familiar, pero que ya no es tu hogar. Él se giró y sus ojos me encontraron. Solo un segundo. Tal vez 2. Suficiente. Hubo un destello. No era deseo exactamente, pero algo parecido. Algo lento, un poco aturdido. Sus labios se entreabrieron, como si fuera a decir mi nombre. Pero no lo hizo. Solo me miró. Yo no me detuve. No saludé. No le ofrecí la dulzura con la que antes envolvía todos sus defectos. Solo pasé de largo, con el vestido rojo moviéndose al ritmo de una confianza que había construido, una ruptura a la vez. Él no dijo nada. Pero su silencio gritaba. Noté cómo su prometida me miró, primero con curiosidad, luego con cálculo. Se inclinó a decirle algo al oído y él sonrió demasiado rápido, como hacen los que han sido atrapados recordando lo que no deberían. Su cuerpo se tensó. Su mandíbula se apretó. Y yo no sentí nada. Ningún vacío. Ningún "y sí". Ningún deseo de ser deseada otra vez. Solo claridad. Me golpeó en oleadas, suaves pero firmes. Como solía apagarme para que él estuviera cómodo. Como me habría puesto beige para complacer sus gustos silenciosos. Como me encogí tantas veces que olvidé lo que era ocupar espacio. Pero esa noche, yo era fuego. Y él, leña mojada, incapaz de sostener el calor. Me moví entre la gente, riendo con amigos, bebiendo agua con gas, escuchando historias que no giraban en torno al dolor. A veces aún sentía su mirada, como manos perdidas en la niebla. Pero nunca volví la vista. Más tarde, cerca de la mesa de postres, alguien dijo, ¿viste quién está aquí? Y yo solo sonreí, una sonrisa pequeña, como si recordara un sueño viejo en el que ya no creía. Parece más viejo, dijo una amiga. Y tenso. Siempre tuvo esa cara, respondí. Como si el mundo estuviera a punto de decepcionarlo. Reímos, pero no con crueldad. Fue una risa ligera, como al desprenderse de la última capa de una historia que ya había reescrito. Me fui temprano, no porque estuviera triste, sino porque no tenía nada más que demostrar. El aire afuera era fresco, de ese que roza la clavícula y te recuerda que estás viva. Al caminar hacia mi auto, lo vi otra vez. Estaba cerca de la entrada, observando, como esperando algo que no sabía nombrar. Por un momento, nuestras miradas se cruzaron otra vez. Esta vez, dejé que durara. Había algo en su mirada. Arrepentimiento, quizás. Realización. Esa ansiedad silenciosa de quien entiende que ha perdido algo que ya no puede recuperar. Pero yo ya no era suya para perder. Sonreí, no por él, no por cerrar un ciclo, sino por mí. Por la chica que una vez lloró en el suelo de la cocina, abrazando los pedazos de una vida que no sabía cómo reconstruir. Por la mujer que lo logró. Él no habló. No se movió. Solo me vio alejarme. Y esta vez, no me alejaba de él. Caminaba hacia mí misma. Más allá del dolor. Más allá del pasado. Ya me había ido. Ya era libre. Y él no era más que un recuerdo detenido en un mundo donde yo ya no vivía. Era un domingo como cualquier otro, lento, suave, familiar. De esos días que no te exigen nada. Ya teníamos una rutina, brunch en el mismo pequeño lugar cerca del lago, seguido de una caminata bajo los robles que bordeaban el sendero. No hablábamos mucho durante esas caminatas. No hacía falta. Su mano siempre encontraba la mía, y nuestro silencio nunca era pesado, solo tranquilo. No llevaba nada especial. Solo unos jeans,
un suéter y la bufanda que una vez dijo que hacía que mis ojos parecieran el crepúsculo. Mi cabello algo despeinado. Mi corazón, un poco más firme que antes. Llegamos a la banca, nuestra banca, la que tenía la madera un poco agrietada y las iniciales talladas por extraños que alguna vez creyeron en él para siempre. Me senté, y él se quedó de pie un momento, mirando el agua. Luego se giró, lentamente, y se arrodilló. Al principio pensé que se le había caído algo. Pero cuando abrió la pequeña caja de terciopelo, el tiempo se detuvo. No de forma dramática, no como en las películas con música de fondo y suspiros. Simplemente se suavizó. Se volvió más lento. Como si el mundo contuviera la respiración conmigo. Sé que dijiste que no estaba segura, comenzó. Y entiendo por qué. Pero te amo. No a pesar de todo lo que has pasado, sino por eso. Amo cómo te has reconstruido. Amo el fuego que hay en tu calma. Amo que me hayas dejado caminar a tu lado, incluso cuando tu corazón seguía sanando. No hablé. No pude. Porque en ese momento, no estaba frente a una pregunta. Estaba frente a una verdad. Él no me ofrecía un rescate. No prometía arreglar nada. Solo me pedía que siguiera caminando con él, hacia más mañanas, más comidas, más pausas. Mi mente repasó las piezas de mi pasado, el anillo que devolví. Los mensajes que nunca envié. El silencio tras la traición. La noche en que por fin dormí sin llorar. Y sin embargo, ahí estaba, completa. No intacta, pero completa. Completa de esa forma que se alcanza al decidir reconstruirse en lugar de reemplazarse. Al crecer dentro de una vida, no al correr hacia una. Lo miré, y sus ojos buscaban los míos no en busca de aprobación, sino de presencia. No tenía miedo de que dijera que no. Solo esperaba que aún dijera sí a la vida, con él en ella. Y lo hice. Asentí primero, antes de que mi voz regresara. Sí, susurré. Luego, más fuerte. Sí. Sus hombros se relajaron, se le escapó una risa contenida, y deslizó el anillo en mi dedo. No era extravagante, una banda sencilla con una piedra que brillaba como la luz de luna. Pero para mí, se sentía como un amanecer. No uno grandioso. Uno suave. De esos que llegan sin pedir aplausos. Nos sentamos en la banca después, sin decir mucho. Su brazo sobre mi hombro, mis dedos tocando el borde del anillo. No se sentía como un nuevo capítulo. Se sentía como una continuación, la siguiente página honesta en un libro que pensé que había terminado. Recuerdo haber pensado en lo diferente que era esta propuesta de la que una vez imaginé. No había escenario. No había sorpresa teatral. No había público esperando aplaudir. Solo dos personas que habían aprendido a sostener los espacios oscuros del otro. Que habían entendido que el amor no es reparar lo roto, sino tomar la mano del otro cuando la luz titubea. No me sentía eufórica. No me faltaba el aire. Me sentía en paz. Y tal vez esa fue la mayor sorpresa. Que el amor, cuando es real, no irrumpe en tu vida. Se acomoda en los rincones. Habla suave. Escucha profundo. Y se arrodilla no para suplicar, sino para honrar. Mientras volvíamos por el sendero, con las hojas crujiendo bajo nuestros pies, lo miré de reojo. Me sonrió, no por lo que dije, sino por cómo lo dije, como si ya no tuviera miedo. Y no lo tenía. Porque por primera vez, elegí el amor no por necesidad, sino por paz. No porque temiera estar sola, sino porque ya no lo estaba. Me apretó la mano, y apoyé la cabeza en su hombro. Sin música. Sin fuegos artificiales. Solo respiración. Solo presencia. Solo un anillo en mi dedo, y ni una pizca de miedo en mi corazón. Llegó un martes, escondido entre una factura y un volante de limpieza en seco con descuento. Un sobre dorado, pesado, grueso y con sus nombres grabados en cursiva, Ryan y Liz. Al principio, solo lo miré, sin saber si era real. Mi nombre estaba escrito con una caligrafía cuidada, como si el esfuerzo pudiera suavizar la ofensa. Lo giré entre mis manos como si fuera un cable con corriente.
¿Qué clase de juego era este? ¿Qué arrogancia? ¿O era algo más? No lo abrí de inmediato. Se quedó en la encimera de la cocina como un reto. Mi prometido, Adam, lo notó esa misma tarde. Lo recogió con suavidad, leyó la dirección del remitente y alzó una ceja. ¿Estás bien?, preguntó. No lo sé, respondí con sinceridad. Nos sentamos a la mesa, el sobre entre nosotros, ninguno dispuesto a tocarlo. Finalmente, deslicé el dedo por debajo de la solapa y saqué la invitación. Cartulina color crema. Letras doradas. Lenguaje formal. Estás cordialmente invitada a presenciar la unión del hombre que me rompió y la mujer que lo ayudó a hacerlo. Se sentía irreal. Mis amigas decían que no debía ir, que era de mal gusto que me invitaran, que tal vez estaban presumiendo, o que creían estar siendo amables. Pero mientras más miraba la invitación, más me daba cuenta de que no se trataba de ellos. Se trataba de mí. Podría entrar a una sala llena de recuerdos compartidos, heridas antiguas y juicios silenciosos, y no derrumbarme. Podría sentarme durante una ceremonia que alguna vez fue parte de mis sueños y seguir firme en el presente que había construido. Quería saberlo. Así que respondí que sí. No para causar una escena. No para demostrar nada. Solo para cerrar una puerta que nunca había terminado de cerrar. El día de la boda, me miré en el espejo con un vestido azul marino, simple, elegante, fuerte. Adam se acercó por detrás, puso sus manos sobre mis hombros y se encontró con mi mirada en el reflejo. No tienes que ir, dijo. Lo sé, susurré. Pero quiero. No preguntó por qué. Solo asintió, tomó su blazer y dijo, entonces estaré a tu lado. Llegamos justo cuando los invitados comenzaban a entrar al salón de ceremonias. El aire vibraba con una emoción educada. Caras conocidas se giraron a mirar. Algunos sonrieron demasiado. Otros evitaron el contacto visual por completo. Y entonces lo vi. Ryan estaba al frente del pasillo, impecable y orgulloso, su traje perfectamente ajustado y su postura más rígida de lo que recordaba. No me vio al principio. Pero Elise sí. Estaba radiante como suelen estar las novias, brillando con una mezcla de nervios, actuación y convicción. Sus ojos se encontraron con los míos por un instante. Había algo indescifrable allí. Un destello. Tal vez miedo. Tal vez culpa. Tal vez nada. Luego Ryan levantó la vista. Su mirada se posó en mí y parpadeó como si hubiera visto un fantasma con tacones. No aparté la mirada. Deslicé mis dedos entre los de Adam, y él los apretó con suavidad. Me ancló. Asistimos a toda la ceremonia. Los votos. Las lágrimas. Los aplausos. Todo. Y en algún punto entre el sí, acepto y el beso, dejé de contener la respiración. Porque no dolía. Era extraño. Irreal. Un poco incómodo. Pero no me rompió. Después, en la recepción, algunas personas se me acercaron con pequeñas charlas torpes y sonrisas cautelosas. Algunos ofrecieron cumplidos disfrazados, de esos que duelen si los dejas. Qué valiente al venir. Te ves feliz. Seguro que ya lo superaste. Yo solo sonreía. Ryan se acercó al final. Solo. Su corbata floja, los ojos cansados. No esperaba verte aquí, dijo. Me lo imaginaba. Dudó. Te ves bien. Gracias. Tú también. No lo decía en serio, no del todo. Pero la amabilidad no cuesta nada. Hubo silencio entre nosotros, de ese pesado, que lo recuerda todo. No pensé que siguieras adelante tan rápido, dijo al fin. Miré a Adam al otro lado del salón, riendo con un invitado, las manos en los bolsillos, como si perteneciera a cualquier lugar donde estuviera. Yo tampoco lo pensé, admití. Pero sanar es diferente cuando es real. Ryan tragó saliva. Me alegra que estés bien. Asentí.
Estoy más que bien. Y eso fue todo. Sin drama. Sin confesiones. Sin súplicas de perdón ni intentos de reescribir el pasado. Solo dos personas que una vez se amaron, luego se lastimaron, luego se alejaron, y ahora estaban de pie en orillas opuestas de algo que ambos sobrevivieron. Volví con Adam y besé su mejilla. ¿Estás bien?, preguntó. Asentí, entrelazando mi mano con la suya. Sí. Estoy lista para irme. Y mientras salíamos, pasando por las mesas cubiertas de oro, las copas de cristal y una canción que alguna vez amé, me di cuenta de algo simple y profundo: no estaba allí para que me vieran. Estaba allí para ver con claridad. Y lo hice. La gala no estaba pensada para ser un enfrentamiento. Era un evento benéfico, elegante y lleno de gente, con música suave y copas de cristal. No tenía planeado ir, hasta que Adam recibió una invitación formal a través de su firma. Me miró mientras sostenía el sobre y bromeó suavemente: es de etiqueta. ¿Te parece bien? Sonreí. Mi vestido de seda está listo y esperando. No sabía que ella estaría allí. La madre de Ryan. Judith. Pero debía haberlo imaginado, estos eventos eran su hábitat natural. Reuniones de la alta sociedad donde las apariencias importaban más que los latidos. Donde ella se deslizaba por las salas como una reina que jamás había sido cuestionada. Solía mirarme como quien observa a un animal callejero sin decidir aún si lo mantendrá, curiosa, cautelosa, vagamente desaprobadora. Una vez, cuando Ryan y yo estábamos comprometidos, me miró durante la cena y dijo: tienes suerte de que él te eligiera. Siempre le ha atraído lo refinado. Sonreí esa noche, pero sus palabras se clavaron como una espina detrás de mis costillas. Pero esa fue otra vida. Y esta noche, yo era otra persona. El vestido de seda era verde profundo, ese tipo de verde que cambia con la luz como el vidrio marino. Llevaba el cabello recogido con suavidad, los tacones apenas sonaban sobre el mármol, y mi mano descansaba en la de Adam mientras entrábamos. Él vestía de negro, con una confianza tranquila, de la que no necesita hacerse notar. Las personas se giraban a mirar. No con juicio. Con curiosidad. Porque éramos desconocidos, no escandalosos. Y, sin embargo, sentí miradas persistentes, no sobre mí, sino detrás de mí. Observando cómo algo inevitable se acercaba. Ella apareció cerca del arco floral, sosteniendo una copa de vino blanco, hablando con un hombre cuyo nombre no recuerdo. Cuando se giró y nos vio, sus palabras se interrumpieron a mitad de una frase. Sus ojos fueron hacia Adam. Luego a nuestras manos entrelazadas. Luego de nuevo a mí. La pausa duró solo unos segundos. Pero se sintió inmensa. No parpadeó. No sonrió. Solo miró, como quien observa una pintura que antes despreciaba, ahora restaurada y de valor incalculable. Adam se inclinó y susurró: ¿estás bien? Perfectamente, le respondí en voz baja. Pasamos junto a ella despacio, con intención. Podía sentir su mirada siguiéndonos, atravesando capas que nunca antes se molestó en ver. Me pregunté qué estaría pensando. ¿Qué había cambiado para mejor? ¿Qué ahora brillaba? Que, tal vez, solo tal vez, nunca fue suerte que me eligiera. Sino que siempre fui digna. Esa noche no hablamos. Ella no hizo el intento de acercarse. Y yo no lo necesitaba. Porque el silencio puede decirlo todo. Porque una expresión atónita de alguien que antes te tuvo lástima, es una forma de poesía. Nos movimos por la noche con gracia. Adam era encantador de una forma serena, haciendo preguntas, escuchando con atención, sonriendo con el rostro entero. No conocía mi pasado con ella, al menos no en detalle. Pero creo que lo intuyó. Me sostuvo la mano más de lo habitual. Deslizó su pulgar suavemente por el borde de mis dedos. Pequeños gestos que me anclaban al presente. Cerca del final de la noche, Judith volvió a pasar cerca, esta vez más próxima. Sus tacones sonaban con la seguridad de siempre, pero su postura titubeó por un instante. Una leve inclinación de cabeza. Su mirada se suavizó, no en disculpa, no con calidez, simplemente sorprendida.
La miré de vuelta, no con orgullo, ni con soberbia. Con paz. Porque no necesitaba que se tragara sus palabras. Ya las había superado. Ya las había dejado atrás. Y a veces, la venganza más poderosa no es ruidosa. No es confrontación ni castigo. Es presencia. Es aparecer con tu propia piel, sin vergüenza, radiante. Es ser vista, realmente vista, por alguien que una vez eligió no mirar. Adam rodeó mis hombros con su brazo justo cuando la música crecía y la gente empezaba a despedirse. Él no sabía que la mujer que una vez dijo que yo tenía suerte de ser elegida, ahora no podía apartar la vista del hombre que me eligió a mí. Y no se lo conté. Porque algunas victorias no necesitan compartirse. Solo necesitan sentirse. Y yo la sentí, profundamente. En el movimiento suave de mi vestido. En la quietud de su rostro. En el amor silencioso que me sostenía la mano. Sin palabras. Sin disculpas. Solo el susurro de un poder recuperado, seda sobre piel, un recuerdo reescrito y el triunfo callado de convertirme en todo lo que nunca esperaron que fuera. El café seguía teniendo los mismos pisos que crujían, las mismas sillas desparejadas, la misma estantería polvorienta que nadie tocaba pero que todos admiraban. Olía a granos tostados y a recuerdos, cálidos, agridulces, con un toque floral. Todo estaba exactamente como lo dejé, excepto yo. No había planeado volver. No realmente. Pero el destino tiene esa forma de dar vueltas, no para ponerte a prueba, sino para mostrarte cuánto has crecido. Una amiga en común me había invitado a una pequeña lectura de poesía ahí, y una reunión local de rostros y relatos conocidos. Estuve a punto de decir que no. No porque tuviera miedo, sino porque hay capítulos que es mejor dejar cerrados. Pero luego me miré al espejo, vestida con lino color crema, los labios pintados de rosa, el cabello recogido con suavidad. Me veía en paz. Como alguien que ya no se asusta de su propio reflejo. Así que fui. Y sí, sabía que él podría estar allí. Solía leer poemas en ese café durante las noches de micrófono abierto, cuando su voz temblaba entre metáforas y sus ojos buscaban los míos entre la multitud. Cuando compartíamos miradas, sueños y, con el tiempo, silencio. Al entrar, sentí como el aire cambiaba, sutil pero claro. La gente se giró. Las sonrisas llegaron rápido, seguidas de susurros detrás de las tazas de café. No era ingenua. Sabía cómo se veía todo. Ella volvió, y brilla. Me senté junto a la ventana, la misma que alguna vez llamamos nuestra. Pero esta vez, era solo mía. Y me gustaba así. Adam no vino conmigo. No porque no quisiera que estuviera, sino porque hay cosas que deben hacerse en soledad, no en secreto, sino con soberanía. El anfitrión dijo el primer nombre. Luego otro. Risas llenaron la sala. Aplausos. Un rasgueo de guitarra. Me dejé llevar por todo eso, por el ritmo de las palabras habladas y las heridas rimadas que me recordaron cómo el lenguaje puede herir y sanar al mismo tiempo. Y entonces escuché su nombre. Ryan. Se acercó al micrófono como si aún llevara fantasmas en los hombros. Su cabello era más corto, su sonrisa más tenue y su ropa lo suficientemente arreglada como para decir estoy bien sin confirmarlo. Comenzó a leer. Un poema sobre olvidar. O intentarlo. Sobre voces que se quedan incluso después de que las personas se han ido. Sobre el silencio con forma de nombre. Y cuando terminó, me miró directamente. No fue un accidente. Sostuve su mirada, no como un desafío, sino como una despedida. Más tarde, durante el intermedio, se acercó. Por supuesto que lo hizo. No pensé que volverías aquí, dijo. Yo tampoco lo creí necesario, respondí. Pero resulta que no era necesario. Solo lo deseaba. Bajó la mirada y luego volvió a mí. ¿Te ves? Diferente. Soy diferente. Rió por lo bajo. Me lo imaginaba. He escuchado cosas. Ahí estaba, los celos educados, la curiosidad, ese dolor mudo de alguien que se da cuenta de que el tren no solo se fue, sino que llegó a un lugar mejor. Me alegra que estés bien, dijo. Lo estoy,
contesté sin dudar. Soy feliz. Asintió despacio. ¿Viniste para restregármelo? Y sonreí, no con crueldad, sino con claridad. No, dije. Estoy aquí porque ya no cargo con el peso de este lugar. Eso es todo. Parecía querer decir algo más. Pero no quedaba nada por decir. Las palabras que solían unirnos hace tiempo que se habían deshecho. Me levanté, me despedí y caminé hacia la salida. Mis tacones sonaban suave contra la vieja madera. Sin salida dramática, sin aplausos, sin público conteniendo el aliento. Solo yo. Completa. Al abrir la puerta, una brisa levantó el borde de mi abrigo como si fuera un telón que se abre para el acto final. Salí a un mundo que ya no me dolía. Las farolas brillaban, la noche latía en silencio y respiré el aire como si me perteneciera. Porque así era. Esto no se trataba de él. Nunca lo fue realmente. Se trataba de la chica que solía ser, la que esperaba en ese café con la esperanza de ser elegida. La que se hacía pequeña cada vez que alguien le decía que era demasiado o que no era suficiente. La que lo amó tanto que se olvidó de amarse a sí misma. Ella necesitaba volver. Sentarse junto a esa ventana. Escuchar su voz. Darse cuenta de que el pasado ya no la sujetaba de la muñeca. Y lo hizo. No volví por venganza. No volví por un cierre. Volví para irme en mis propios términos. Y así lo hice.